Amados hermanos, buenos días, mis bendiciones para todos ustedes. Eh, Espero que el Padre también, fundamentalmente, Él los bendiga, Él les llene de toda su misericordia en este tiempo de inicio de las tribulaciones y podamos un poco entender lo que son las parábolas. Muy brevemente voy a dar una explicación porque el Padre puso en mi corazón en la anterior semana este tema tan importante de lo que son las parábolas. Podemos explicar, muchas veces las parábolas están extendidas entre Mateo, entre Lucas y entre Marcos, pero vamos a dar brevemente indicando qué son las parábolas de Yeshua. Son las breves narraciones dichas por Yeshua de Nazaret que encierran una educación moral, espiritual, religiosa, que revelan una verdad espiritual de forma comparativa. Es decir, Yeshua hablaba mediante parábolas para que su pueblo entienda, pero cuando su pueblo no entendía, y especialmente estaba dedicado también a los impíos para que ellos puedan esforzarse, porque cuando no querían entender en una forma clara lo que él hablaba, les explicaba en parábola para que les cueste más y de esa manera comprobarlo si ellos buscaban la palabra realmente. Porque los impíos muchas veces no les interesa la parábola de nuestro Señor, muchos impíos, no digo todos, hay impíos que se convierten, pero cuesta más, entonces les ponía parábola. Así como cuando buscamos la bendición, nos esforzamos en buscar la bendición. No es fácil encontrar la bendición del Padre cuando somos seres rebeldes. Él nos pone más difícil. Y la parábola es una comparación para poder entender en eso difícil qué nos quiso decir, pero todas las parábolas apuntan a la salvación de nuestras almas en Yeshua HaMashiach. Tampoco es un relato religioso así simple. Si bien es un relato corto, que a veces nos cuesta entender, comprender, pero brinda una verdad espiritual. Tampoco son fábulas, pues en estas no intervienen personajes o animales con características de hombres, ni alegorías tampoco, porque las alegorías tienen una manifestación basada en hechos de observaciones que parecen creíbles o imaginativas de la naturaleza, pero tienen la mayoría de estos elementos de la vida material, elementos de la vida cotidiana. Las parábolas se encuentran contenidas en los evangelios sinópticos, evangelios como Mateo, Marcos y Lucas. Podemos encontrar que las parábolas también son elementos muy importantes y con unas características de la doctrina de Yeshua en los evangelios. En su conjunto, a pesar de los retoques, de las formas que se le ha ido dando en el curso de transmisible, presentan un sello de una personalidad bien definida. Esta personalidad bien definida es nuestro Señor Yeshua, que vino a mostrarnos la salvación a través de varias parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola de la levadura, que significa el pecado, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola del trigo y la cizaña, que significa que en las mismas congregaciones e iglesias hay malos, ruines y hay también trigo, o sea, los siervos de Dios, que aún no están puras las iglesias, que tienen de todo, pero que el Padre viene a limpiar, que le da la oportunidad a la cizaña para que pueda purificar su cuerpo, su mente, su espíritu y darse salvación. Pero para eso tienen que entender, tienen que poner de su parte y tienen que tener humildad para escuchar al trigo, para escuchar al pastor trigo, al pastor cebada, porque muchos hay pastores que son cizañas. Entonces hay muchas
Hay más de 40 parábolas en la Biblia que nos demandan y que nos dan una señal de lo que va a acontecer en la tierra y lo que va a acontecer en el cielo. Pero para eso tenemos que tener sabiduría, pedir sabiduría, porque nosotros por sí no la tenemos. Es la sabiduría del Padre, es buscar la sabiduría. Y hay parábolas también de la oveja perdida. Hay también parábolas de cómo perdonar al hermano. Hay parábolas del joven rico y muchas parábolas. Hay parábolas de los obreros de la viña y así sucesivamente. Entonces, amados hermanos, la finalidad de estas parábolas es enseñarnos. Son armas para entender con dialéctica el ejemplo de cómo podemos encontrar en el cielo y la salvación. Hay parábolas como el fariseo y el publicano y la parábola de los dos hijos. Yeshua dice que se enseñó usando parábolas para que comprendan su mensaje. Solo aquellos que han aceptado a Dios en su corazón y para que los que tienen endurecido sus corazones y han cerrado sus ojos no puedan entender. Mas Yeshua quería que entiendan, pero muchas veces son muy desobedientes y les pone difícil el camino. A ver si de esa manera lo buscan al Padre, para que puedan discernir, entender y pedir en oración, discernimiento, doblar rodillas, pedir perdón, estar en arrepentimiento. Y de esa manera la parábola se vuelve más fácil. Muchas veces las personas, los hijos de Dios, lo buscan al Padre a través de las pruebas, a través de enseñanzas muy difíciles, para que pueda discernir de esa manera y encontrar la sabiduría y encontrar la salvación. Ese es el mensaje de la parábola, amados hermanos. Ese es el mensaje de las parábolas, en una forma muy sintética, muy en síntesis. Porque muchas veces los apóstoles venían y le preguntaban que por qué enseñaba en parábolas. Era para que aquellos entendidos puedan comprender en su mayor parte lo que Yeshua les había enseñado. Y aquellos que no querían, se les cueste, pero también lo busquen. Mismo Jacob buscó al Señor peleando con el ángel Peniel toda una noche para recibir la bendición. De esa manera también nosotros debemos buscar al Padre. A veces nos cuesta porque somos desobedientes, pero el Padre siempre nos da temas bíblicos, nos da temas de su palabra, nos enseña por parábola, nos enseña no por alegoría, sino por sabiduría. De esa manera podemos entender que estas explicaciones parecen esenciales para comprender del todo el mensaje real de las parábolas de Yeshua, ya que deja claro que es necesario tener fe en Él para entenderla, o de otro modo se ven confusas. Amados hermanos, estudiemos su palabra, estudiemos sus mensajes, estudiemos sus parábolas que son tan hermosas. En parte voy a dar en algunos temas una parábola determinada, solamente, explicarla en otro momento, en parte 1, parte 2, parábola 1, parábola del joven rico, parábola de los ricos, parábola del sembrador y otras parábolas, amados. Que el Padre los bendiga a todos, que continúe siempre cada hijo suyo buscando la salvación, doblando rodillas, orando y haciendo madrugadas, y también realizando ayunos para tener más victoria en la salvación y poder entender su palabra. Y muchas bendiciones, amados.